Voy a hacer una descripción de lo que es el penitencial silense y tratar de enmarcarlo en su contexto europeo, es decir, ver un poco las fuentes de las que proviene, cuáles son las fuentes de las que se nutre, y después pasaré un poco a hablar de los pecados que se recogen en él y un poco de la penitencia. Y la parte final, que a lo mejor adelanto y suprimo alguna de estas partes intermedias, sobre todo en la descripción de la tipología de los pecados o la penitencia, he puesto una muestra de diversos ejemplos de problemas a los que se tiene que enfrentar la persona que aborda, pues eso, la versión castellana del texto, problemas que pueden venir, por un lado, de errores tanto del compilador, del penitencial, como del copista. ¿De acuerdo? Entonces, a veces se ve que posiblemente lo que haya hecho es, al hacer la copia, pues dar un salto de línea. Entonces, en un mismo canon lo que hacen es juntar parte de dos cánones anteriores y si no vamos a la fuente, pues no se entiende. ¿De acuerdo? Otras serán pues, cuestiones paleográficas, otras de contenido. Bueno, pues he seleccionado unos 15 ejemplos que sí que me gustaría verlos. Vamos a empezar con la definición de penitencial. Con el nombre de penitencial o penitenciales se designa a cierta clase de catálogos en los cuales, junto a cada pecado, aparece aquella pena o castigo que debía imponerse para su expiación. Eran, por consiguiente, libros destinados al clero que tenían por fin facilitarle el desempeño de su ministerio penitencial. Ya desde antiguo los vemos esbozados en los concilios y en las decretales y sobre todo en las epístolas canónicas. Pero los penitenciales propiamente dichos empiezan en el siglo VI y acaban en el XII con el decreto de Graciano. En estos 6 siglos de vida, los penitenciales tienen, como vemos en la siguiente diapositiva, varias fases. Una fase de formación del siglo VI al 650, una fase de esplendor del 650 al 800 y una fase de reacción contra aquellos penitenciales de carácter privado, tratando de sustituirlos por leyes auténticas jerárquicas que va del 800 al 1140. Así como en este último periodo figura entre todos los penitenciales, a causa de su difusión, el Medicus o Corrector, o sea, el libro 19 del decreto de Bucardo de Wort, de parecida manera, en los años de apogeo de los penitenciales destacan 2 nombres que eclipsan todos los demás. Son el penitenciario de Cumiano y el del arzobispo de Canterbury, Teodoro, a quienes se deben las 2 obras más importantes, ya que ellas recogen, si bien con escasa originalidad, los penitenciales que les han precedido e influirán fuera de Irlanda e Inglaterra a los principales pueblos del continente europeo. Hacia el ocaso de este periodo de floración penitencial, cuando en España ejercía una notable influencia con su versión de los cánones hispanos en la redacción de los penitenciales de la Reforma carolingia, dando fuera de España origen a los penitenciales más españoles. Se siente a su vez en España las brisas que favorecen el nacimiento de penitenciales propios. Suele decirse que España cuenta con 2 penitenciales señeros, el vigilano albeldense, por habérsenos transmitido en los folios 357-358 recto de este famoso códice, y el silense, que se ha conservado en los folios 309-324 del famoso manuscrito silense. El manuscrito silense, conservado, como hemos visto antes en la British Library, con el número 30.853 adicional, y cuya fecha o datación, como hemos visto, se sitúa en el siglo XI, ha visto la luz repetidas veces. Había hecho aquí una relación de las ediciones desde Berganza, pero como antes Miguel Mibancos nos ha hablado de ellas, pues entonces voy a pasar de este apartado. Uno de los problemas que se han planteado los diferentes estudios en torno a los penitenciales y en concreto al albeldense y al silense es quién es el autor de estos penitenciales,
cuándo aparecieron, cuál es su lugar de origen y las fuentes en que se inspiran, o cuál es la mutua relación e influjo que ejercieron en la península. Todos estos problemas ya han sido dilucidados en buena parte por Otazo, Lebrás, Pérez de Urbel y Vázquez de Parga y el maestro Díaz y Díaz. Así pues, opina Lebrás que cuando la invasión árabe había deshecho el centralismo de los visigodos y, consiguientemente, el control jerárquico y la unidad de fuentes, las guerras carolingias trajeron a España clérigos franceses, provistos de diversos penitenciales. El clero español, bien adiestrado hasta entonces a la práctica penitencial por los concilios de Elvira, Lérida, Toledo y por los Capítula Martini o por las reglas monacales de San Isidoro y San Fructuoso, entre otros, ya estaban recogidos todos estos documentos en la colección conocida como Hispana, y no se había sentido la necesidad de crear penitenciales como los de Irlanda e Inglaterra, los de las Galias, el Rin o la Lombardía. Pero al dispersar por un lado aquellos textos genuinamente españoles el viento de la persecución musulmana y a correr por otra parte entre nuestro clero estos libritos penitenciales de influencia extranjera de fácil manejo, importados sobre todo de los países norteños y en concreto del Imperio Carolingio, alguien debió caer en la tentación de imitarlos. No podemos precisar la fecha en que esto acaecía. Hay autores que le sitúan en torno al 800, otros le sitúan más tarde. De todas las maneras, ambas afirmaciones, tanto la datación en el 800 como anterior o posterior, pensamos que son afirmaciones en cierto modo gratuitas, ya que no conocemos ningún documento en que fundar estas afirmaciones. De todas las maneras, es un tema que no lo he abordado como fundamental en esta participación, sino que simplemente estoy exponiendo los contenidos y las hipótesis y dataciones que hasta este momento se han manejado. El silense, en el cual se reproduce con algunas variaciones la mayor parte de los cánones vigilanos, además de un nuevo contingente de textos ingleses e irlandeses, contiene unos 40 cánones de concilios hispanos. Pero aquí surge el problema de la relación o dependencia de ambos penitenciales. Desde luego parece cierto que debe existir alguna dependencia entre ambos penitenciales. Lo que está claro es que no puede considerarse al vigilano como derivado del cilense. Por el contrario, Lebrás defiende que los dos penitenciales guardan entre sí un parentesco colateral, teniendo una fuente común, que él supone haber sido alguna de las compilaciones formadas con textos del Cumeano y de Teodoro y la disciplina canónica española. Otra tercera opinión que apareció en torno a la dependencia de ambos penitenciales plantea que el vigilano, contra lo que comúnmente se cree, es importación o hechura extranjera más que composición española, explicando así la ausencia de textos o cánones de las versiones de la versión hispana. Posteriormente, este texto habría servido de base al silense, al que se habría ampliado con las colecciones hispanas. Pero ¿por qué el autor del silense no sigue el mismo orden del vigilano, aun inspirándose directamente en él? Tanto más si es verdad que hasta el canon 28 del albeldense o vigilano se corresponden con bastante rigor ambos penitenciales. En cambio, a partir de aquí, del canon 28, las inversiones son relativamente frecuentes. Los cánones penitenciales pseudo-jeronimianos, al igual que el albendense, no contienen cánones españoles, por lo cual creemos que se trata asimismo de un penitencial extranjero perteneciente a la serie del Cumeano y de Teodoro, y aquella coincidencia de los 40 cánones le son comunes con el silense y el vigilano, podrían explicarse por la dependencia que tienen ambos de penitenciales insulares y que bien pudieron pasar al silense mediante el albeldense, representando este último y el pseudo-jeronimiano dos tipos colaterales procedentes de una misma fuente común. A continuación voy a tratar de glosar el valor histórico documental de este penitencial.
Es evidente que aporta datos curiosos para la teología, el derecho canónico, la historia, la liturgia, las costumbres y la literatura de aquellos oscuros tiempos. Así vemos mencionados en el Silense los capítulos referidos a los ritos del bautismo, en concreto en el capítulo 3 y 6, de la Eucaristía, en el capítulo 2, de la penitencia, en el capítulo 6 y en general en todo el penitencial, del orden en los capítulos 1 y el 11, del matrimonio en el 9 y en el 10, cuya indisolubilidad e impedimentos se explican en repetidas ocasiones. Como miembros de la jerarquía se nombra al obispo, a los presbíteros, a los diáconos y al lector, hablando en general de sacerdotes, clero, clérigos y ordenados, en los capítulos 1, 9 y 11. Como requisito para entrar en las filas del clero se manda que la persona que intente acceder al grado eclesiástico tiene que saberse de memoria todo el salterio y el bautisterio y además dominar el oficio del Salus Passionum y los funerales, es decir, el Salus Passionum era una práctica típica del rito visigótico que consistía en rociar el cadáver con una mezcla de agua y sal. Bueno, pues esto nos lo indica también el penitencial silense. Se exige además el celibato, como nos dice en el capítulo 9, y hasta se castiga a los que se valen de ministros ilegítimos para su ordenación. No menos que la teología y el derecho canónico, puede beneficiarse del penitencial silense la historia, al encontrar reproducidos en el capítulo 11 varios cánones del primer concilio de Braga contra los priscilianistas. Por lo tal, deducimos que en el siglo VIII, o en la época en la que se copia, todavía quedaban entre nosotros huellas de esta herejía. Por el silense conocemos también la existencia del derecho de asilo contra el homicidio, contra el adulterio y el hurto en el capítulo 6, y por él sabemos también que perduran la esclavitud y las supersticiones, que había también algunos manjares considerados como inmundos, cuántos eran los ayunos y su duración. Por él descubrimos finalmente en el capítulo 14 las clases sociales de entonces: emperador, príncipe, conde, infanzón, caballero, trabajador, obrero, pobre, mendigo, y hasta conocemos las monedas que estaban en circulación: sólidos, argentos, óbolos, selicuas o arrobas. También la liturgia está representada en el penitencial silense. Hablando del ayuno, en el capítulo 13 se nombran incidentalmente las fiestas de Resurrección y Pentecostés, la del Tránsito de San Martín y la de la Natividad de San Juan Bautista. Libros de la Escritura no se citan más que los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. A continuación, y para confirmar la interpretación de este capítulo de los Hechos de los Apóstoles, se aduce la autoridad de San Jerónimo, la de las colaciones de Casiano y la del Concilio Gangrense. El silense, de hecho, se encuentra sustancialmente incluido en el Vigilano y notablemente ampliado, y le completa particularmente con el capítulo 2, en concreto los cánones 20 al 26, y en el 6 acerca de los diversos tipos de fornicación, que son los cánones 117 al 138, y en casi todo el capítulo 11, que trata de los diversos tipos de penitencia. Con respecto a la estructura del penitencial silense, consta de 15 capítulos de extensión muy desigual. Son extremadamente breves, el 1, el 3, el 8, el 13 y el 15, dedicados respectivamente a la embriaguez, al bautismo y al trabajo dominical, a la avaricia y a los ayunos generales. Resultan algo más amplios los capítulos 4, 5, 7, 10 y 14, donde se trata del perjurio, del hurto, de los agoreros, del incesto y del ayuno diario o cuaresmal. Son más largos el 2 acerca del sacrificio eucarístico y de la comunión, el 6 sobre la fornicación, el 11 sobre diversos pecados y el 12 acerca de la comida de carnes o alimentos. Por esta enumeración conocemos ya los pecados que se consideraban como posibles en la España de la época en la que se compone el penitencial. Y si de la mayor distinción con que los explica, podemos deducir
cuál eran más frecuentes o menos frecuentes. Podemos ver aquí el índice de las capitulaciones del penitencial y en el margen he puesto los textos o los cánones que recoge cada capítulo. Yo creo que el latín es claro, que no hace falta traducirlo, de qué trata cada uno de los capítulos. El primero, por ejemplo, vemos que es acerca de la embriaguez y de los vómitos, del sacrificio, y se refiere a la Eucaristía y de cómo se debe recibir, del bautismo y el trabajo en domingo, del perjurio y del falso testimonio, del hurto, del incendio y de la violación, de los diversos homicidios, etc. Los cánones están en una sola pieza y sin ninguna numeración, con la excepción de los títulos. Si bien es verdad que, sobre todo, la edición a la que se ha referido antes Miguel Vivancos de Bettler, hace una división del penitencial en cánones, ¿de acuerdo? Que es la división que tenemos aquí. En total habría 261 cánones. Se ha introducido en las recientes ediciones una numeración y contado, como les acabo de decir, 261 cánones que se distribuyen, como hemos visto, en 15 secciones de importancia muy desigual y sin ninguna coherencia temática. Por lo tanto, los cánones sobre un mismo tema están dispersos, como por ejemplo las prescripciones sobre los niños muertos sin bautismo, que los encontramos en los cánones 75 al 77 y después vuelven a incidir sobre ellos en el 90. El aborto, por ejemplo, se trata en el 65-66 y luego se vuelve a tratar en el 83 al 87 y en el 92 al 94. Otros textos se repiten y, de hecho, aparecen repetidos 3 cánones, son idénticos, pero en distintas partes. En concreto, el canon 29 aparece luego repetido como el 184, el 115 aparece luego repetido como el 125 y el 187 aparece, por último, repetido como el 213. Otros, por ejemplo, son contradictorios. El 132 y el 175 para una misma pena, para un mismo pecado, dan penas totalmente disparatadas. En un caso le condena a la excomunión de por vida y en el otro caso le pide una condena que son, me parece, 4 días de ayuno. Entonces, esta disparidad, al final, si me da tiempo, hablaré de ella. Es la que nos lleva a ver que el compilador del penitencial va cogiendo cánones de un sitio y de otro sin muchas veces pararse o a reparar si las condenas o las penitencias que se imponen guardan cierta coherencia. De hecho, observamos que las penitencias más duras son las que tienen relación con los cánones del Concilio de Elvira, incluso algunas son todavía más duras que las prescripciones del Concilio de Elvira. Además, a veces los cánones no responden en absoluto al título bajo el cual se colocan. Por ejemplo, en el título 5 están el canon 56, 57 y 58, que deberían estar en el título 9. El canon 132, 75, 76 y 77 se deberían agrupar en el título 10. De los 46 textos del capítulo dedicado a los diversos homicidios, al menos 6 no se relacionan con el homicidio. Y la lista de estas inconsistencias podían alargarse. El silense, por tanto, no es una excepción, y estas inconsistencias no se pueden perder en ninguno de los penitenciales. A continuación, paso a indicar la segunda parte del índice, que son las remisiones de los pecados. En este caso, he puesto aquí las remisiones del silense y, entre paréntesis, su referencia a las remisiones que aparecen en las colaciones de Casiano. En concreto, aparecen todas, lo único que el orden es diferente. ¿De acuerdo? Casiano, en el índice que realiza de las remisiones, lo agrupa por diversos pecados. Suele seguir el orden de los pecados capitales. Luego vemos que en el Scapsus Cumeani, es decir, en el extracto de Cumeano, que se supone que es el famoso abad que compuso este penitencial, que
se compuso en la abadía de Corbie, es decir, una de las grandes abadías carolingias, pues vemos que coincide casi en todo, excepto en la primera frase, que en un caso dice prima itaque remisio quae baptisamur in aqua, y en el caso del Scarsus Cumeani dice secundum ilut. Y precisamente encontramos otro penitencial, que es el atribuido a Gregorio III, donde precisamente esta primera remisión coincide. ¿Cuál es la diferencia ahora entre el silense y el penitencial del pseudo Gregorio III? Pues que el penitencial solo trae 11 remisiones y el silense trae 12. Entonces, en este caso vemos que hay una dependencia tanto de uno como de otro. Pasamos a ver el siguiente apartado. Bueno, esto es lo que les había dicho antes, del contenido y la disposición, cómo se repiten. Y vamos a pasar a ver las fuentes, que yo creo que es un apartado importante, sobre todo en cómo se hace este penitencial. Dentro de las fuentes he distinguido entre penitenciales, es decir, diversos penitenciales, principalmente el cumeano, la colección hispana de cánones, en la que se recogen los cánones de todos los concilios hispanos, la liturgia mozárabe, la regla de San Fructuoso, la legislación civil, en concreto el Liber Judicorum, que hay un canon que está tomado de allí, y otros de origen desconocido. A este propósito, tengo que decirles que yo, que estoy más familiarizado con el latín de época carolingia, cuando me puse a traducir el penitencial, me resultaban precisamente en esta primera parte, que están tomados del penitencial del cumeano, el latín más cercano que aquellos cánones de origen desconocido. ¿Por qué puede ocurrir esto? Pues porque precisamente estos cánones de origen desconocido posiblemente sean cánones híbridos, en los que el compilador ha tomado partes de un lado y de otro. Entonces, eso a la hora de traducir se ve como en la primera parte el latín es un latín más cercano al carolingio, incluso en el léxico. En la parte de la colección hispana se ve que es otro latín, con el que yo en este caso no estaba familiarizado, y en los cánones de origen desconocido muchas veces te las ves y te las deseas para saber qué es lo que quiere decir. Y de hecho les propondré algún ejemplo. Con respecto a los penitenciales, no es sorprendente que en gran parte de los textos del Silense se encuentren otros penitenciales, de los cuales el Silense es tributario. La fuente principal es aquí nuevamente el Scarsus Cumeani. De hecho, es este el penitencial que probablemente provienen los cánones siguientes, que creo que aquí sería pues es un gráfico. Ahí pueden ver el porcentaje de uso de las diversas fuentes. Creo, aquí en este caso, en el uso de los penitenciales, vemos que el mayor porcentaje, un 91%, es del penitencial cumeano, después del penitencial remelse, el de Teodoro, el urberse. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos identificado estas fuentes, pero esto evidentemente no quiere decir que el compilador del Silense haya manejado todas estas. Evidentemente el cumeano sí que le ha manejado. Los otros pueden ser que la compilación a la que él acude recogiera estos penitenciales. No voy a mencionar aquí los cánones, lo que sí que voy a decir que el uso de los cánones del Scarsus Cumeani supone el 42% de todos los cánones del Silense. En el caso del remense, pues encontramos dos cánones, en el penitencial de Teodoro 5, en el de Ubertense 1, el Meseburgenses 2 y el Confessionale de Pseudo Edberti 1. Evidentemente, estos cánones con esta que en definitiva hacen alusión a estos penitenciales, evidentemente, como he dicho antes, no les utilizo, sino que les utilizaría en colecciones que había sobre los mismos. Con respecto a la hispana,
Con respecto a la colección hispana, las huellas son más sustanciales que en el resto de los penitenciales. De hecho, es esta colección canónica a la que el compilador acude para desarrollar los cánones 39, 40, 59, 61, 101 al 163, en total 79 cánones de 261, alrededor del 27%. Estos cánones el autor da la impresión de integrarlos a medida que avanza el penitencial, en concreto entre los cánones 39 y 222. Se relacionan con los hechos más diversos y entre sus prescripciones penitenciales reviven algunos de los cánones como los concilios tercero y cuarto de Cartago, el de Alcira, el gangrense y quizá también los de Orleán y Calcedonia. Se transcriben fragmentos de las decretales de Inocencio I y tal vez del Papa Símaco. Pero la parte principal la llevan los concilios españoles. Aquí aparece en primer término el de Elvira con una decena de cánones, fenómeno curioso cuando tan poca resonancia había alcanzado este concilio en toda la literatura anterior al Silense. Después vienen el de Braga, Lérida, Toledo y los Capitula Martini. Y, por cierto, si se exceptúa el capítulo 12, donde se citan expresamente el libro de las cartas de San Jerónimo y el de las colaciones, sin aducir el nombre de Casiano, y el concilio gangrense, en todo lo restante del penitencial no se hace referencia en ningún momento de dónde se toman las fuentes de estos cánones. La difusión que alcanzaron estos penitenciales y el influjo que ejercieron en la Iglesia española debieron ser muy escasos. De lo contrario, no se entiende cómo encontramos tan pocos códices que los contengan y cómo apenas han dejado huella en el resto de literatura peninsular. La liturgia mozárabe, que sería la tercera fuente, algunos de los textos del Silense también se refieren a las características de la liturgia oficialmente vigente en España hasta el final del siglo XI, la liturgia mozárabe, también conocida como visigótica o hispana. En concreto son los cánones 31, 33, 79, 130 y 214. La regla de San Fructuoso se encuentra en el canon 242 y es un rastro muy claro del capítulo 5 de la regla de San Fructuoso. La legislación civil, como ya antes indiqué, podemos detectar un eco del Liber Judicorum en el canon 171. Y el resto, hasta un total de 37 textos, son cánones de origen desconocido que no hemos logrado identificar y que posiblemente sean cánones híbridos tomados de aquí y de allá y modificados a merced de las necesidades que tenía el compilador a lo largo de los diversos pecados que se van ilustrando en el penitencial. Dentro de los pecados del penitencial silense, el primer capítulo es el de ebrietate o el vomitum, es decir, acerca de la embriaguez y de los vómitos, donde se deja claro que tanto los obispos como los clérigos que tengan el vicio de la bebida han de ser depuestos de sus cargos y además hacer 20 días de penitencia. La pena se agrava, como dice el texto, si per ebrietatem e vomitat, es decir, si por medio de la borrachera vomitan, entonces en este caso tendrán una condena de 40 días. Y 70 si lo hacen en la iglesia. Los feligreses, en cambio, reciben en todos estos casos solamente la mitad de las penas impuestas a los sacerdotes. El pecado ya quedó reflejado en el Levítico cuando dice: cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que muráis. Decreto perpetuo este para tus descendientes. El capítulo segundo trata de sacrificio o el preceptione eius, es decir, está dedicado a la forma correcta de comulgar. Se expone una variada casuística, como por ejemplo que se pierda la partícula eucarística, pues la persona que lo pierda tiene que tener 20 días de penitencia. Lo que da lugar a una búsqueda exhaustiva que, si tiene éxito, obligará al que tuvo el desliz a cantar decenas de salmos en acción de gracias por el hallazgo. No se olvida el capítulo de aquellos que han recibido la Eucaristía habiendo tenido la noche anterior una polución, a los cuales se les ajustarán las cuentas con 30 días de penitencia, la misma cuantía que a las mujeres que comulgan teniendo la regla.
Todo ello no deja de recordarnos la presencia del espíritu bíblico, precisamente en esta normativa. El capítulo 3 trata de bautismo et opere dominico. El bautismo y el descanso dominical ocupan las líneas de este tercer capítulo y, curiosamente, se aconseja en él que sea una mujer quien bautice a un catecúmeno en trance de muerte inminente. Eso sí, solo en el caso de que no haya en las cercanías ningún sacerdote o cualquier varón. El capítulo siguiente, el 4, trataría de perjurio et falsario, es decir, de los pecados de perjurio y falsedad, con penitencias leves, solo con 20 días si el interfecto ha sido coaccionado y se ha visto obligado a jurar en falso. Si el perjurio se ha cometido sin saberlo, serán 3 años, que aumentarán a 7 si el pecado se comete a sabiendas. El capítulo se cierra con algunas penas de relevancia menor. El capítulo 5, de furto et incendio atque violatio, dedicado al hurto, al incendio y a la violación, se dice con respecto a este último epígrafe, el de la violación, que si alguien viola a una mujer y por causa de ella se suicida, el violador hará 10 años de penitencia. Caso que, si no nos sorprende por la posibilidad real de que pudiera suceder algo así, lo cierto es que nos causa una cierta perplejidad por cuanto no creemos que se produjeran hechos de este calibre en tal cantidad que llegara a justificar la inclusión en el penitencial de un canon como este, a menos que hubiera sucedido un suceso puntual de cierta relevancia social que lo explicara. El capítulo 6, dedicado a los diversos homicidios, reseña varios casos de homicidio y entre ellos los relacionados con el aborto, tema de actualidad en cualquier época, en parte por la aparente complejidad provocada por múltiples discusiones relacionadas con el momento en que la vida se hace presente y, por lo tanto, a partir del cual se puede definir el delito como tal. Es decir, se habla mucho del nasciturus, en qué momento es una persona, incluso en muchos casos el castigo viene dado por los derechos sucesorios que puede tener ese efecto. A propósito de esto, tenía aquí recogido las prescripciones que nos da Bucardo de Worms, en concreta en el capítulo de Fornicatione alis peccatis contra bonos mores, es decir, acerca de la fornicación y el resto de pecados contra las buenas costumbres, porque Bucardo de Worms en su penitencial realiza una especie de interrogatorio al hombre y a la mujer, pero un interrogatorio, como veremos a continuación, de lo más estricto y de lo más detallado. Como no nos va a dar tiempo a ver todas las condenas, yo creo que vamos a pasar a la parte un poco más libidinosa, que son todos los pecados relacionados con el sexo. En concreto, el capítulo 9 trata de diversis fornicationibus, que no necesita traducción, aunque sí algo más despacio, ya que es uno de los más largos y complejos de todos los penitenciales, lo cual define con claridad la importancia que el asunto tenía para el poder eclesiástico, no solo por razones de carácter económico y social, sino porque la fiscalización de esta materia significaba o conllevaba el control objetivo y práctico de toda la feligresía. Bucardo aplica las mismas penas que aparecen en el penitencial silense, pero amplía la casuística algo más al incluir con más precisión al hombre casado que ha cometido el pecado contra natura. Se incrementan las penitencias a 12 años si el pecado se comete de forma reiterada y a 15 años si el acto se practica con un hermano. Es importante reseñar que el término homosexual, y no digamos el concepto, aún no se emplea en los penitenciales. Las viejas, refinadas y amorales costumbres romanas sobre este particular, además de no ser cotidianas en la Edad Media, eran vistas con cierto desinterés moral, cuando se producían y no causaban ningún tipo de problemas de conciencia. Por otro lado, y por una simple cuestión de estadística, el escaso tamaño de los distintos asentamientos y villas medievales no era el lugar más propicio para que estas prácticas fueran un uso, al menos a la vista de la gente, relevante.
Más adelante, cuando las poblaciones crezcan, el uso o el concepto como modalidad sexual, la homosexualidad, en las relaciones de pareja va a ser más frecuente. Por ahora, como la práctica de la sodomía aún era escasa, desvía el uso para el cual el aparato sexual había sido creado, como ya he dicho, y este es exclusivamente la reproducción de la especie según la Biblia. El bestialismo es la siguiente transgresión en aparecer relacionada. Si alguien pecara con animales sin tener 20 años, hará 15 de penitencia. Si tuviera más de 20 años y además tuviera esposa, la pena se eleva hasta los 20 años. Si pecara con ganado menor, con cabras y ovejas, hará 25 años de penitencia, aunque podrá redimir la comunión después del 20º año. También Bucardo es más concreto aquí, más amplio, y nos dice: si un hombre peca con una yegua, vaca o burra o cualquier otro animal hembra, y el pecador no tuviera esposa para aliviar su pasión, hará penitencia, pan y agua durante 7 cuaresmas, y además hará mortificaciones durante el resto de su vida. Si el imperfecto tuviera esposa, las penitencias se elevarán a 10 años, y a 15 si esto se convirtiera en una costumbre. Incluso con los pecados que se cometen fuera del matrimonio, el obispo de Worms va más allá que el silense y aconseja a los confesores interrogar concienzudamente al pecador masculino por si éste se hubiera dejado algo en el tintero. Y los detalles no dejan lugar a dudas del control exhaustivo que se intenta ejercer. Así nos dice Bucardo, que se le pregunta: ¿fornicaste en solitario contigo o con alguien más? ¿Lo hiciste cogiendo con la mano tu propio miembro viril y retirando el prepucio lo sacudiste hasta eyacular con delectación? ¿Fornicaste con un hombre analmente y si es así, él te fornicó a ti? ¿Te penetró analmente y eyaculó? ¿Fornicaste en solitario introduciendo tu miembro en el tronco perforado de un árbol y eyaculaste con deleite? ¿Fornicaste contra natura con animales masculinos, caballo, buey, asno o algún otro animal? Y esta casuística Bucardo no la deja solamente en manos del hombre, sino que también prescribe las preguntas que se deben hacer a la mujer. Y dice: a la mujer la preguntarás: ¿fornicaste con otras mujeres utilizando aparatos a modo de miembros viriles, sujetándolos a tus partes pudendas por medio de ligaduras? ¿Lo haces con otros instrumentos parecidos? ¿Fornicaste en solitario voluntariamente con algún aparato? ¿Fornicaste con mujeres de manera libidinosa durante el tiempo después del parto, frotando tus partes pudendas premeditadamente? ¿Lo haces con mujeres solamente o también con animales como por ejemplo un burro? El silense continúa con casos más generales, aunque no menos puntillosos y gravosos en cuanto a las penitencias. El silense nos dice: si un presbítero se masturba a sí mismo, hará penitencia de 1 año. El que fornica entre los muslos hará 2 años de penitencia. 20 días de penitencia para el que tiene conversaciones obscenas o miradas libidinosas. 10 solamente para aquel que se corrompa con el pensamiento. Cantará 50 salmos el que tenga una polución durante el sueño, y con ello satisfará la penitencia. No se salvan de caer en pecado ni siquiera los que tuvieran deseo de fornicar y no pudieron hacerlo. Bueno, y así sigue con más prescripciones. Nos dice más adelante: si un clérigo y una devota se unieran, tendrán 15 años de castigo después de separarse. Bueno, y sigue así las prescripciones. Entonces, en este caso les he querido poner las prescripciones de Bucardo y las del silense para que veamos cómo Bucardo es más explícito, pero el silense más puntilloso. Y así podríamos seguir con las prescripciones en torno a los delitos de la fornicación, que en concreto serían pues como 7 u 8 páginas, pero no les vamos a ver todos. Vamos ya para terminar, ver que el capítulo 10 trata de las uniones incestuosas. Entonces nos dice que las uniones incestuosas son la esposa con sus cuñados, entre hermanos carnales, sobrinos, madrastras, segunda esposa del padre, con sobrinas, tías o hermanas de la abuela y nacidas antes. En todos este caso, ni con el cese del adulterio nos dice que tendrán perdón los pecadores.
El capítulo 11 trata de las diversas causas de la penitencia y está dedicado a actos inconvenientes o reprobables y anota transgresiones como la mujer que recoge en su boca el semen de marido o lo mezcla con la comida, o incluso la mujer que mezcla con la bebida la sangre menstrual. Los capítulos 12 al 15 pues tratan de diversos temas, como los dedicados, por ejemplo, a las comidas, sobre todo de la carne o de la caza, a los tiempos de los ayunos generales, al ayuno diario y durante la Cuaresma y al ayuno anual o de los eremitas. Con respecto a las penitencias consignadas en los libros, como hemos visto, en los distintos capítulos, se mencionan ayunos, oraciones, limosnas, periodos más o menos concretos de negación de la comunión o anatemas. En general, de una manera poco precisa, si bien el sacerdote, en definitiva, era el encargado en muchos casos de definirla. Todos estos castigos penitenciales llevaban acarreados los castigos más graves, como les pongo en la diapositiva que están viendo, la excomunión indefinida, la penitencia hasta la muerte, o se niega la comunión aun en la hora de la muerte. Precisamente estos castigos penitenciales del tercer tipo son aquellos que están inspirados en los cánones de Elvira, incluso son todavía más duros. ¿Esto qué es lo que ha llevado a quien ha estudiado el tema de los castigos penitenciales a concluir? Pues lo que le ha llegado a concluir a los diversos estudiosos, sobre todo al padre Rivas, es que estas prescripciones tan duras con respecto a lo que era la penitencia en ese momento nos hacen llegar a negar rotundamente el carácter oficial de estos penitenciales. Eran penitenciales de uso privado, y también llegan o nos apuntan a que es imposible que un sínodo de obispos españoles hubiera aprobado o redactado semejante colección de penas como las que vemos en estos cánones que prescriben o niegan la comunión incluso en la hora de la muerte. Y es más, esto no son las conclusiones de quien ha estudiado el tema penitencial desde una perspectiva canónica, sino que vemos cómo en los cánones que se repiten, en unos la penitencia es leve, es decir, más adaptada a lo que era la práctica habitual desde ese momento, y el mismo pecado, capítulos más adelante, te prescribe pues la excomunión durante toda tu vida de la Iglesia. Bueno, y ahora por último, he puesto aquí unos problemas en la interpretación del texto, errores del compilador o del copista, y el primero de ellos es este texto que traigo aquí que dice: si qua laica aliena laicam su infante opresserit ut homicida judicetur. Este texto que realmente no sé muy bien qué es lo que quiere decir, y que he intentado traducir: si una mujer laica provocara a otra laica un aborto oprimiéndola, que se la juzgue como si fuera un homicida. El problema que me plantea aquí es la expresión opresserit laicam su infante, es decir, ¿qué quiere decir ahí? Es que el problema es, el infans es el niño que todavía no habla, pero en este caso, ¿a qué se refiere? No sé si podré examinarlo, pero unos casos penitenciales que se trasladan a la Catedral de Oviedo por parte de Roma, casos que iban a Roma, uno de los casos que se le permite a Oviedo perdonar, seguir a Roma, era a la mujer que se le muere su hijo en su lecho porque lo oprime. O sea, que ahoga a su hijo. En este caso, si ahoga al hijo de otra mujer, también está condenado. Entonces, en este caso podría ser que otra mujer ahogue al hijo de decir, que provoque el ahogamiento apretándola, oprimiéndola. Decía, si está acostado con ella y lo ahoga, eran unos casos reservados al pontífice. Y que en este caso puede ser, bueno, el suyo o el de otra, que lo tenga ella cuidando o lo que sea.
Bueno, pues es uno de los casos de problemas que plantea la interpretación del texto. El siguiente es un problema, bueno, yo creo que menor, aparece en el original la palabra negan, evidentemente ahí es necan, es decir, el verbo matar. Entonces posiblemente sea un error del copista, que a lo mejor, o una sonorización, pero evidentemente ahí el verbo nego no significa nada. La traducción de ese texto sería: cualquier mujer que fornique y prive de la vida al fruto de estas relaciones, haga penitencia durante 15 años. El siguiente caso, el catecúmenas hyper adulterium conceperit et perfocaverit, ahí el verbo perfoco en latín no existe, es praefoco o prefoco. Entonces, la traducción en este caso está clara: si una catecúmena concibiera en adulterio y matara al feto, decida el presbítero si es bautizada al final de su vida. El siguiente caso, el de inquestis quandium in scelere sunt. Antes me llamó la atención cuando Miguel Vivancos hablaba del vel. Sí. El perfocaverit, hemos visto que al principio de todo aparece de perceptionis eius, de la hostia, y claro, es percepcionis, no es percepción. Es decir, que también ha pasado lo que aquí confunde el P con el P. Sí. El pre con el P. En el siguiente caso, el caso es el vel, que ahí no tiene ningún sentido. Ahí evidentemente lo que tiene que poner es uli. Ahí lo que dice el texto es: a los incestuosos, mientras permanezcan empecinados en este vicio, se les tenga entre los catecúmenos, con los cuales conviene que ni aun a la mesa se siente ningún cristiano. Ahí el vel, ahí es un uli. Entonces es otro de los problemas. Yo no sé si a lo mejor ha sido un error del copista pero en la abreviatura que haya puesto UL pero ahí evidentemente lo que el texto requiere es un ULI. El siguiente texto, el que empieza Piquer, aliquam incantationibus por qualibet re inversum. Bueno, precisamente en todos los trabajos que se han hecho a propósito pues, de la penitencia, es curioso cómo los cánones que plantean problemas no se traducen. Entonces encuentras la traducción de todos y en este caso el problema está en ese inversum, que de hecho existe una glosa, no me acuerdo ahora exactamente lo que dice, pero bueno, la traducción en este caso sería: el que por practicar un encantamiento, por cualquiera que fuera el motivo, se bañara, y inversum, ¿qué significa? Boca arriba. Yo creo que aquí es immersum, porque es que además, evidentemente, eso es, hay una práctica en el mundo romano que consistía que para evitar los malos pensamientos te metías en el agua con la cabeza para abajo y de esta manera se evitaban. Pero es curioso cómo todas las ediciones y trabajos que ha habido como esto mantienen el inversum y lo que dice que es el que se baña boca arriba. ¿Y boca arriba cómo entendemos bañarse boca arriba? ¿Hacerte el muerto? Bueno, el siguiente ejemplo es un ejemplo que en el penitencial de Salmillán está un poco más claro. ¿Y qué ocurre aquí? Pues los problemas lo plantea ese malas et arcum et palan, que yo he traducido: quienes en el baile se ponen ropa de mujer, se disfrazan monstruosamente y se comportan como magas, demonios, animales y otros seres similares, hagan un año de penitencia. El penitencial albendelche o vigilano nos dicen en este caso: mayas orcum et pelan. Smith, en la historia de la superstición del 92, nos dice que mayas se refería a jóvenes vestidos de hombre durante el baile.
Pero Caro Baroja, en el Carnaval del año 65, interpreta estos términos respectivamente como la malla actual castellana, el demonio medieval y la máscara exterior. En todo caso, el penitencial prescribe en medio del baile toda una procesión carnavalesca con travestidos, enmascaramientos animales y demoníacos junto a jóvenes engalanados. Y de hecho hay un artículo de 95 en la revista Locus Amoenus que habla precisamente de esto. El artículo es de Boto Yarda y dice: el disfraz de ciervo y otros testimonios del carnaval medieval en el alero de San Miguel de Fuentidueña. Entonces, aquí en este caso yo creo que cuando se ha copiado, pues no se ha entendido lo que quería decir y ha colocado eso. El siguiente ejemplo, el problema está en ese difeliter, que es fideliter. Está claro, no hace falta en este caso realizar la traducción. El siguiente caso, bueno, pues aquí el problema está en la fuente, es decir, el de las epístolas de San Jerónimo, en el capítulo 16 no se trata precisamente de eso, sino que esta idea de la naturaleza del alma aparece en el libro del Génesis, en el libro 9, capítulo 4. En tal caso, hay una epístola que creo que es la 54, que habla de un tema similar. Pero bueno, el que se cite fuentes que no son correctas, yo creo que es habitual en toda la literatura medieval. Entonces, como se cita de segunda mano, de tercera, de cuarta o de quinta, aquí posiblemente a la hora de copiar el numeral, pues se le ha ido la vista un poco y ha tenido ese problema. Después estarían estos dos últimos casos que les he puesto aquí. Espera un momento y ya con esto. El siguiente caso dice el penitencial: unde baptizatus nullus accipiat praemium. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que en concreto el canon 7 del Segundo Concilio de Braga lo que dice es unde baptizatis nullus accipiat praemium, es decir, que nadie acepte obsequios de los que se bautizan. Entonces el texto ahí del penitencial no, porque si lo intentáramos sería de donde ningún bautizado reciba premio, lo que dice es lo contrario, es decir, que nunca se reciba ningún premio de alguien al que se ha bautizado, porque de hecho en el capítulo este se habla de aquellos que se bautizan sin cumplir todos los requisitos y para que se les bautice se les corrompe. Entonces, en este caso, el texto, evidentemente, como está refrendado por el concilio de Braga, sería unde baptizatis. Pero el unde más bien sería de nada más, ¿no? Unde sería esto, unde baptizatis, como está aquí. Eso es, que es el título del concilio. Entonces, sería este el caso. Evidentemente, ahí hay un error del copista o del compilador en la interpretación. Después el siguiente nos dice: pro necessitate die dominico potes esse lavacrum fiere capitis. Y bueno, aquí lo que ha habido es un cruce, como lo tengo puesto ahí. En el original latino del penitencial silense se ha producido un cruce entre dos sintagmas del siguiente texto: lavacrum capitis in die dominico potes esse sine que se es et in lixiva pedes lavari balneos non licet fieri. Entonces ahí posiblemente a lo mejor a copiar se ha saltado lo que hay en el medio y lo que ahí pone el texto, la traducción sería: en caso de necesidad es posible lavarse la cabeza en domingo. Ahí lo que no tiene sentido es el fieri ese. Bueno, sí, no me dio. Yo creo... Pero es que ya tiene... Pero yo creo que como aquí en el penitencial,
cumeano tenemos en el mismo canon esto, pues posiblemente es que ha habido un corte entre los dos, yo creo que es la... Y el siguiente, lo que se dice en el penitencial es «Si quis Patrem et Filium et Spiritus Sanctum non confitemur, anatema sit». Bueno, ahí lo que quiere decir, si alguien no confiesa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas de una única sustancia, sea anatema, que es como aparece en el concilio, en el primer concilio de Braga. Si no, no tiene sentido el que no crea en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Pero eso ocurre en el adopcionismo. Pero para un cristiano eso basta. Si alguien, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no confiesa, no cree, sea anatema. El texto no necesita... Pero en el concilio de Braga se dice no cree que sean tres personas de una única sustancia. Se sobreentiende en el texto. Yo creo que para un cristiano el texto es suficientemente... Es que si no se cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, incurres en herejía. Claro. Y entras dentro del adopcionismo. No son tres personas de igual naturaleza y sustancia, sino que una de ellas es hijo adoptivo, el Hijo. Y entonces, claro, hay una problemática contra si Cristo es hijo. Problemática no, sobre si Cristo es hijo adoptivo o no es hijo adoptivo de Dios. Bueno, pues en este caso, entonces no sería un error como tal, pero bueno, lo que sí que quiero dejar claro que está tomado del primer concilio de Braga y que aparece ahí. Y la traducción tuya está clara, está metido en paréntesis lo que se añade, ¿no? Eso son tres personas de Ten en cuenta que esa frase entraría dentro de las condiciones sacramentales, las condiciones del fundamento. Y no tiene que jurar que cree en eso, no en una y en otra, además de otras cuestiones. Bueno, pues esto sería una muestra de los problemas que a la hora de traducir el texto al castellano es una muestra de los que me he encontrado para, más que nada, que se vea que la labor de vertir el texto al castellano, que no consiste en ir traduciendo tal cual, sino que hay que remontarse a las fuentes y muchas veces tienes que ver qué es lo que quiere decir, no lo que realmente dice, sobre todo en textos de este tipo que han pasado por tantas manos y donde la fuente original, como en este caso es en el penitencial cumeano, pues ha pasado al territorio hispano, no sabemos de qué forma y no sabemos si en una versión completa o en compilaciones o de qué manera. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme y si me he pasado de tiempo, perdonen.